Saludos familia, yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez y en este episodio vamos a estar hablando sobre los aspectos migratorios que todo artista y emprendedor creativo debe conocer si le interesa ir hacia los Estados Unidos. Tenemos una abogada profesional que domina el tema de inmigración. Ella nos va a estar compartiendo las alternativas que existen, cuáles son esos procesos que todo el mundo debe conocer, los conceptos básicos que tú tienes que conocer si te interesa hacer negocios en los Estados Unidos y vienes desde otro país. Así que antes de comenzar, asegúrate de darle like a este video, de suscribirte si estás en YouTube y compartirlo con otra persona para que nos ayudes en nuestra misión de empoderar al ecosistema empresarial hispano. Ya tú sabes, Alexiomar Rodríguez, Sidlo, aprovecho para agradecerle a mi equipo por la promoción. Aquí tenemos el Seed Network. Significa que si tú eres abogado o abogada, tienes que conocer nuestro sistema, nuestra red de abogados y abogadas que tenemos disponible en nuestra página web. Busca seedlopr.com y suscríbete como parte del Seed Network. Así que hoy vamos a estar presentando a la licenciada Mariela García Amador. Ella es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y también del recinto de Arecibo con un bachillerato en psicología. Después de tener muchísima experiencia en distintas áreas de derecho como estudiante de derecho, es abogada de inmigración y lleva 2 años en la práctica. Así que vamos a presentar a la licenciada Mariela. ¿Cómo estás, licenciada? Muy bien, Todo bien, todo bien. Gracias por decir que sí. Gracias por conectarte y por aceptar la invitación. Que podemos comenzar con unas preguntas bien básicas que todo el mundo, ¿verdad?, tiene respecto a este asunto de inmigración. Primero, ¿qué es el derecho de inmigración? Una pregunta. ¿Y por qué las personas deben conocer sobre este tema? Bueno, el derecho de inmigración como tal es la ley, junto con todas sus otras regulaciones y casos que regula quién puede entrar a Estados Unidos y sus territorios de manera legal, quién puede quedarse, quién puede quedarse por un periodo de tiempo en específico, por el resto de su vida y hasta volverse ciudadanos de alguna forma que no sea simplemente por haber nacido en uno de sus territorios. Es sumamente importante conocerlo porque al ser humano le gusta moverse y poder viajar, y el derecho de inmigración toca desde los turistas hasta toda persona que quiera simplemente terminarse quedando viviendo en la nación de los Estados Unidos, siendo sus 50 estados todos sus territorios. Así que, licenciada, cuando hablamos del tema de inmigración, también incluye, cuando hablamos de Estados Unidos, a Puerto Rico. Así que si una persona viene a Puerto Rico, está llegando a los Estados Unidos para propósitos de este tema. Eso es Perfecto. correcto. Puerto Rico, San Tomás, las Islas Vírgenes americanas como Guam, también entra en todo lo que es el derecho de inmigración de Estados Unidos. Perfecto. Entonces, y eso nos cualifica entonces a nosotros desde Puerto Rico a hablar del tema del derecho de inmigración, que yo sé que muchas personas en las distintas plataformas de redes sociales estaba haciendo investigación a ver cuántas personas habían tocado el tema de inmigración y hay muchas personas tocando esto, pero casi desde Puerto Rico, nada más de pocas estás tú, y creo que es excelente que nosotros podamos hacer ese puente, ¿verdad?, entre el resto de particularmente América Latina y los Estados Unidos. Así que tenemos ya la base de por qué podemos hablar sobre este tema, y es que a propósito de derecho, esto es igual que Estados Unidos. Una pregunta, mencionaste que hay varias razones por las cuales una persona pudiera tener interés en esto, no solamente viajar y visitar, sino que inclusive llegaría a ser hasta vivir. ¿Cuáles son, quizás yendo desde lo más básico, desde visitar un país, algunos de los aspectos migratorios que alguien debe conocer si quiere visitar los Estados Unidos? Bueno, lo primero que tienen que conocer es cuáles son los requisitos base, dependiendo de la nacionalidad de cada individuo que pide los Estados Unidos para poder entrar, siendo la intención como tal que tenga el extranjero para entrar a los Estados Unidos. Hay un grupo de naciones que tienen un tratado en específico con Estados Unidos que les permite entrar a través de lo que se conoce como ESTA, que es un Visa Waiver Program, y el proceso para obtener este permiso para entrar es más flexible
de lo que pudiese ser una visa de turista o todas las otras visas de inmigración que hay, porque inmigración tiene visas desde la A hasta la Z, básicamente. Que lo primero que se tiene que ver es de qué nacionalidad está entrando el extranjero y cuál es la intención que tiene el extranjero. Si es simplemente entrar a visitar, si es montar un concierto, entrar a trabajar, quiere conocer personas, turistear. La intención que tenga el extranjero va a cambiar a qué tipo de visa pudiese cualificar. Las visas. ¿Qué son las visas? Las visas, y esa es una excelente pregunta porque se confunde mucho. La visa es el permiso para entrar a los Estados Unidos. Esto es diferente a la residencia legal permanente, conocida por Green Card. Esto también es diferente a las peticiones bases que pueden hacer patronos para trabajos temporeros o permanentes o parejas solicitando algún familiar. Y la visa también es diferente a lo que termina siendo la naturalización o ciudadanía. La visa es simplemente el permiso de inmigración diciendo que usted extranjero puede entrar por este periodo de tiempo en específico a los Estados Unidos. Yo creo que eso es un tema que yo no conocía, por eso hago la pregunta genuinamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es una visa, verdad? Definitivamente la gente no es una visa Mastercard, es Ujú. un permiso que te da el gobierno de los Estados Unidos para entrar para una razón específica, ¿cierto? Sí, Y por de un hecho, periodo, ¿verdad? O sea, puedes entrar para esto y por un periodo particular. That's it. de las visas hay como tal dos tipos de lo que se llama como lo que es visa, que son las visas de los no inmigrantes y las visas de los inmigrantes. Y eso es una gran diferencia que es importante que el extranjero que piense venir sepa. Un inmigrante, para efectos de lo que es la ley de inmigración, es toda persona que entra a los Estados Unidos con la intención de quedarse permanentemente en los Estados Unidos viviendo. Y para eso están las visas de inmigrantes, como lo son algunos permisos de trabajo, como lo son las peticiones de familia. Ahora, están las visas de no inmigrantes, que son visas por un periodo en específico de tiempo, que ese periodo puede ser hasta años, y ahí muchas veces entran las visas de negocios mayormente conocidas, son las H1, y para efectos de la noche de hoy, las visas de artistas son visas de inmigrantes, lo cual lo que le dice inmigración es que yo voy a entrar por un periodo de tiempo, pero mi intención a la larga sea en 6 meses, sea en 3 o 5 años, dependiendo lo que diga inmigración, yo pienso regresar a mi país. Esos son los dos tipos de visa, las dos categorías de visas amplias, en el cual dentro de esas entran todos los otros tipos de visas que se pueden solicitar. Wow. Esto es un tema que definitivamente hay que ser un experto en este tema y enfocarse en esto porque definitivamente hay categorías y cajitas que se siguen abriendo. Mencionaste que para propósitos de la noche de hoy existen unas visas particulares que a los artistas y las visas de negocio ¿verdad? Puede ser de mayor interés precisamente porque ese es nuestro público. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre esas visas? ¿Cuáles son algunos requisitos? ¿Quién sí, quién no? Las visas en general que se utilizan para artistas tienden a ser las visas o las visas P. Estas visas son visas de no inmigrante, lo cual significa que la razón para entrar a los Estados Unidos es por un periodo específico de tiempo y al final de ese periodo la persona le interesa y su plan es regresar a su país. El proceso de la visa tiende a ser un poquito largo y complejo y no son visas. La mayoría de las visas de inmigración no son visas que el extranjero por su propia cuenta pueda solicitar. ¿Y por qué es que se da esto? Esto se da porque inmigración tiene un gran interés que el extranjero que entre se vuelva en una carga económica para el gobierno de los Estados Unidos.
Y en base de esto, las peticiones para obtener las visas en la mayoría de los casos, con sus excepciones, se hacen a través de un patrono, de un familiar. En el caso de artistas, quien hace la petición puede ser un agente que tengan en Estados Unidos, o si es que van a trabajar para una compañía, pudiese ser un patrono y una serie de organizaciones, en el caso de artistas canadienses, en el caso de artistas británicos, que pudiesen solicitar unas visas especiales para entonces poder solicitar al artista para que entre a los Estados Unidos. Mayormente estas visas se dan el propósito de alguna función, algún espectáculo, no con la intención de que el extranjero se quede permanentemente, sino que se tiene en el momento de presentar la visa, delinear un plan para qué es que entra, si es que va a dar alguna función, cuáles van a ser las fechas de las funciones, en dónde van a estar, cómo se va a pagar. Adicional, se tiene que cumplir con un certificado del Departamento de Trabajo Federal, que en el caso de los artistas y los atletas, ese certificado tiene que ser preparado por otras personas del campo en el cual ellos pertenezcan, para demostrar que sí es necesario traer este espectáculo, o que la persona, que es otro de los detalles que se tiene que demostrar, es realmente reconocida dentro del arte, sea música, escultura, pintura, cine, es reconocido, y que por eso es que es de este interés o de provecho al gobierno de los Estados Unidos traer a esta persona. Eso es tanto la visa O como la visa P, pero la visa P es en específico para grupos de artistas, no individuos. Ya cuando son artistas individuales, viene siendo la visa O. Claro, esto es muchísimo más complejo de lo que yo pudiese tocar hoy, tan siquiera, ni aunque me diesen 3 horas, es sumamente complejo. Pero más o menos esa tiende a ser la base para presentar la petición para poder entrar con esa visa. Así que si yo estoy interesado en visitar los Estados Unidos y vengo de otro país, yo tengo la opción de visitar por un periodo de tiempo, para yo entender, lo estoy diciendo para ver si te entiendo bien. Ujú. Entro por un periodo de tiempo para hacer una actividad particular. Tiempo y actividad, y de dónde yo soy y para qué es que vengo, hay que caer bajo alguna de las visas disponibles. Y en el caso de las visas que estamos hablando hoy, esas categorías 8E, 8, ser O y P, O y P. Entonces, súper. Eso significa que hay un montón de visas, porque si hay O y P es que me dijiste de A a Z. Ahora, si yo, de hecho, recientemente dicen lo que tú estás diciendo, Detalle, sí, zumba. detalle importante, no soy yo artista, solicito la visa, es mi agente, es mi patrono de Estados Unidos que me está solicitando. Y además de eso, el agente, ¿sabes? Yo y el agente y el patrono tiene que demostrar que yo, artista, soy de tal calibre que deberían dejarme entrar a los Estados Unidos. O sea, alguien que todavía no tenga nombre, alguien que todavía no sea conocido, por lo general no le tienden a aprobar estas visas fácilmente. Por eso es que uno normalmente ve que cuando logran entrar artistas de Latinoamérica a los Estados Unidos, ya tienen por lo menos una base o un reconocimiento localmente. Y interesante eso, porque entonces, si por ejemplo yo estoy empezando y yo quiero visitar Estados Unidos, qué sé yo, 2 días, 3 días, porque hay un solo show, ¿verdad? Eso entonces significa que Ujú. no está disponible o está disponible a través de otra forma. Pues se tiene que ver, se tendría que evaluar el artista, porque si viene el artista solo, sin ser reconocido, pero viene con un artista que sí lo es, pudiese entrar dentro de una de las categorías de visas derivadas.
Y cuando me refiero a visas derivadas, es que son unas visas que se solicitan para estas personas, pero son dependiendo la visa del artista principal que sí se ha reconocido que pueda entrar. Ok. Y ese es básicamente el loophole que como que se consigue para las personas que no sean tan reconocidas, pudiesen tal vez entrar a los Estados Unidos. Pero por lo general, las visas de artistas, como se tiene que mostrar todo este proceso de que son reconocidos, de que un panel de profesionales en su área tienen que hacer un certificado diciendo que esta persona es quien es y que debería entrar porque va a generar tanto dinero para la economía de los Estados Unidos que déjenlo entrar. Que por lo general es el patrón a seguir. Hay otras vías que también se dan para artistas que son culturales o procesos de intercambio en el cual igual tiene que ser un agente, un patrono o una organización en específico quien presente la petición. De igual forma, se tiene que demostrar una serie de evidencias si son por visas culturales, que el show que va a dar el artista realmente es una experiencia cultural, que va a ser de aprovechamiento, que va a enseñar gente, o que él va a aprender algo culturalmente, y de ahí es que parte para que entonces puedan aprobar esta otra visa, pero igual siempre es otra persona solicitando al extranjero. Y cuando tú me dices de estas visas, ¿cuánto es el tiempo en promedio, para tener una idea yo? ¿Cuánto es el tiempo en promedio que una visa o una visa P le conceden a estas personas? Bueno, va a depender el tipo de arte, va a depender la nacionalidad del artista y va a depender qué tipo de espectáculo vaya a dar. Un ejemplo que me viene ahora a la mente es que por lo general los artistas de circo le proveen un año para estar en la visa que se puede extender. Normalmente el tiempo que se aprueba de la visa va a depender de cuánto tiempo es que vaya a estar en los Estados Unidos y de la propuesta que se dé. Por lo general, tiende a ser de 1 a 3 años la aprobación de estas visas. Gracias. Porque ahí tenemos un buen número de decir, ok, si yo voy a ir a Estados Unidos en muchas ocasiones, por eso es que se dan los shows y los road trips, ¿verdad? Porque hay que aprovechar, esto no es un proceso fácil, todos los requisitos que mencionaste, entonces que valga la pena, vamos a dar un buen show y vamos a exprimir el jugo lo más posible y después nos vamos para nuestro país. Así que es toda una propuesta. Ahí hablaste de las visas de turista, voy a dar paso hacia atrás, porque es posible, imagino yo, artistas son creativos y los emprendedores y dicen, bueno, pues si yo me voy de vacaciones un tiempo y aprovecho esas vacaciones, ¿verdad? Para ponerme a darme a conocer a aquel, a conocer al otro, cuando realmente están utilizando una razón por la cual no están yendo o no están viniendo a Estados Unidos para adelantar, o sea, y a veces supongo yo que puede ser esa de turista, vengo a vacacionar un tiempo. ¿Qué es eso de la visa de turista? ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son y qué cosas debemos conocer sobre esto? Pues mira, esa es una excelente pregunta, en especial porque la visa de turista, como es conocida, tiene en general dos tipos de categorías, que es la B1, que es para viajes cortos de negocio, y es la B2, que es normalmente para placer y razones médicas. Esta visa es sumamente interesante porque para solicitarla se hace a través del Departamento de Estado y el costo por lo general son $125. Cuando el extranjero solicita esta visa, que llena el formulario, o si lo hace a través de un abogado de inmigración o alguna agencia, llena el formulario. Inmigración no pide, de las pocas visas que no pide que se entreguen documentos físicos para evidenciar. Pero antes de que la visa sea aprobada o denegada, el extranjero tiene que ir a entrevista al consulado de Estados Unidos en su país. Esta es una visa de no inmigrante, lo cual significa que el propósito para aprobar esta visa es que el extranjero, después de estar un periodo
determinado de tiempo en los Estados Unidos, va a regresar a su país. Por lo general, inmigración otorga una visa, que es un sello que le colocan en el pasaporte. Puede ser de 1 año hasta 10 años el tiempo de aprobación de esa visa. Pero ojo, eso no significa que el extranjero cuando entre puede pasar todo el tiempo que aparece en esa visa dentro de los Estados Unidos, sino que cada vez que el extranjero vaya a entrar a los Estados Unidos, en aduana, el oficial de inmigración, o sea, en la frontera, el Border Patrol, va a hacer una evaluación y le va a hacer una serie de preguntas de cuál es la intención que tiene el extranjero para entrar a los Estados Unidos, y ese oficial, cada entrada, va a determinar si efectivamente creen que el extranjero se va a quedar simplemente por periodo de tiempo designado que ese oficial designe, o si creen que el extranjero simplemente está utilizando esa visa como una excusa para quedarse permanentemente en los Estados Unidos. Y es entonces ese oficial el que coloca un ponche o simplemente registra en línea cuánto tiempo puede estar extranjero dentro de los Estados Unidos. No se pueden quedar más de 6 meses, porque la ley de inmigración ha determinado que bajo este tipo de visa, un extranjero no puede pasar más de 180 días corridos dentro de los Estados Unidos. Así que aunque tengas el sello en el pasaporte que digas que la visa B1, B2 existen 10 años, no puedes estar más de 6 meses dentro de los Estados Unidos, porque si te pasas de la fecha de ponche, entonces comienzan a acumular presencia ilegal en los Estados Unidos y se corren el riesgo de deportación. Ahora, el oficial los deja pasar, están aquí 6 meses. El propósito de estas visas es que van por un corto periodo de tiempo y piensan regresar al país. Si en el transcurso oficial conocen un agente que después más adelante los quiere solicitar, no hay problema porque el extranjero no entró con esa intención. Y de por sí, que gente después lo pida, no va a ser una visa de residente legal permanente, sino que las visas de artistas también son de no inmigrantes. So, hay una intención de regresar al país. Pero si cuando entran suceden un montón de cosas, mientras no hayan entrado con esa intención y siempre que regresen al país antes de la fecha que aparezca en el pasaporte, no deben tener ningún problema en si de repente les da la musa y en la plaza del mercado deciden ponerse a cantar, a tocar o a bailar. Tía Che, tengo que darte un abrazo porque estoy aprendiendo aquí y lo explicas bien. Así que Gracias. voy ahí contigo. La verdad, y a la gente que nos está viendo y escuchando, tanto en el en vivo como en la grabación. O sea, en mi caso, yo solamente trabajo, o sea, mi área. Yo no me salgo de ahí y por eso traigo a los expertos y las expertas a explicar. Y yo soy quien más me beneficia porque aprendo un montón. Y la verdad es que gracias por cómo lo está explicando, porque así yo te voy siguiendo y te puedo entender. Y más o menos no me pierdo. Gracias. Me pareció bien interesante eso que mencionaste de hoy. Todo depende de la intención, ¿verdad? Y nosotros como abogados sabemos que eso va a tener que ser un asunto probatorio. No sabía que la gente, esa persona, ¿verdad? Ese oficial tiene tanto poder de decir hasta qué punto esta Sí. persona, ¿verdad? Hace una interpretación en ese momento. Wow, eso, de verdad que gracias por compartir eso. Otra De cosa, hecho, sí, quiero aclarar una cosita adicional. La intención es tan importante cada entrada que ese oficial, aunque el extranjero tenga el sellito en el pasaporte que diga que expira en 10 años, si el oficial cree que el extranjero está entrando para pagarse con alguien y quedarse, puede en ese momento cancelar la visa y decirle regresa a tu país. Aunque ya esté en el aeropuerto de San Juan o en el aeropuerto de Miami o en cualquier aeropuerto de los Estados Unidos. ¿qué? Sí. Nada para el sirete. No, yo no sabía eso.
Sí. So, no vamos a entrar Los en todas oficiales las de inmigración tienen mucha discreción. Ya, che, no vamos a entrar en pelear si eso está bien o mal. Eso está. Mencionaste un tema que yo sé que también, o sea, para recapitular y hasta aquí, todavía tengo unas preguntas, pero hasta aquí recapitulando, ya tú sabes que esto es un asunto de, hay distintas oportunidades, distintos permisos que existen, todo depende de tu intención, el tiempo, el permiso va a depender de muchos elementos y tú tienes que orientarte bien para saber cuál vas a estar pidiendo, porque si pides uno que no es el que necesitas, te meter en problemas, no quieres eso. Y por eso es que tienes que buscar a la licenciada Mariela García Amador, porque es que no hay break y la información de ella está en la descripción, número uno. Número dos, si tú le estás sacando valor a esto, tienes que darle un like, tienes que compartirlo con alguien. ¿Conoces a alguien que se quiere casar con alguien de otro país? Eso es lo más que hay. Tú conoces gente que quiere venir, que quiere hacer música, que quiere, ¿verdad? Venir a desarrollarse. Tú conoces a estas personas que también están aquí y a lo mejor no deberían, se pasaron del tiempo y quiero hacer una pregunta respecto a eso ya mismo. Toda esta información que la realidad está compartiendo es de un valor increíble. Lo está haciendo de manera gratuita porque cree en que tú también debes conocer estos derechos. Así que, por favor, comparte esto para que otras personas sepan de esta información que ella está dando. Ahora, recapitulando, hablamos de las distintas visas que existen, como la O y la P son visas disponibles para artistas, dependiendo cómo se configure la relación, que no quien él lo solicita o ella, sino agentes y personas on behalf de por ellos, y tienen unos requisitos particulares. Hablamos de la visa de turismo o de turista, la B1, la B2. Hablamos sobre la importancia de la intención y hablamos sobre la discreción y el poder de estos agentes. Ahora, mencionaste un asunto de lo del casamiento, el matrimonio. Y eso hay gente que se me ha acercado a mí y me han dicho, no, porque Alexiomar, tengo esta situación. Y yo, mira, yo soy abogado de inmigración. Hasta el día de hoy yo no conocía a alguien que trabajara en inmigración directamente, así que ya tenemos aquí la clave. La pregunta es, ¿qué rayo es eso? O sea, yo quiero saber realmente qué rayo es eso de que uno se puede casar y quedarse, porque hay bochinches en distintos lugares donde, bueno, sí, hay gente que viene a casarse y después se divorcian y ¿qué es ese revolú? Bien jíbaro yo, ¿qué es eso? Ok. Un revólver, pero a mí me encanta, yo lo amo, y puedo decirte honestamente que de nuestra práctica, eso es lo más que nosotros trabajamos, que conste, nosotros trabajamos todo tipo de visas de inmigración, desde visas de negocios, visas de inversionistas, visas de artistas, procesos de remoción y visas de familia y procesos familiares de inmigración. Pero en estos momentos fácil el 60, también trabajamos asilo, pero fácil el 60% de nuestra práctica es mayormente familia con todas sus gamas, porque familia en inmigración es todo un mundo. Y es que cuando vienen las visas de pareja, en general hay diferentes formas. Están las visas de prometido, que es que simplemente un ciudadano americano quiere solicitar al extranjero para que entre con la intención de casarse. Y esta visa es sumamente interesante porque es una visa de no inmigrante, o sea, el extranjero tiene una intención de regresar a su país, pero es condicionado a que si entra a los Estados Unidos porque se aprueba la visa y se casan dentro de esos primeros 90 días que entran, entonces esa visa pasa a ser una visa de inmigrante y el extranjero puede ajustar su estatus y volverse residente legal permanente con su green card dentro de los Estados Unidos. Después están las visas de esposos. Y las visas de esposos hay dos gamas diferentes, que es el proceso consular, que es yo ciudadano americano o residente legal permanente, porque en estas sí residentes legales permanentes pueden solicitar, no es simplemente los ciudadanos. Estoy casado con un extranjero y quiero solicitarlo para que entre a los Estados Unidos y sea residente legal permanente. Para esto, el proceso se divide en dos partes, que es que el ciudadano o residente legal permanente hace la petición base a inmigración diciéndole, bendito inmigración, yo estoy casado con ese extranjero, estamos viviendo a distancia, un matrimonio no se sostiene toda su vida viviendo a distancia, bendito por favor, deja que esta persona
sea, el matrimonio es válido, no nos casamos por razones de inmigración, deja que esta persona pueda solicitar para entrar como residente legal. Si inmigración mira los papeles y dice, es verdad, tú no te casaste por inmigración, te apruebo que el matrimonio es válido para efectos de inmigración, entonces el extranjero, junto con el ciudadano residente legal permanente, que es su esposo, solicitan a través del consulado de los Estados Unidos el National Visa Center diciendo, bendito inmigración, mira los ingresos de mi pareja ciudadana o residente legal permanente, yo no seré una carga pública al gobierno de los Estados Unidos, yo no tengo ningún delito, o si tengo algún delito, estos son mis perdones. Yo soy el extranjero que tú quieres que entre a los Estados Unidos, bendito por favor, déjame entrar. Se le hace una entrevista al extranjero en el consulado de los Estados Unidos y de ser aprobado, entonces el extranjero entra como residente legal permanente con su green card. El otro panorama del matrimonio es ya cuando el extranjero está dentro de los Estados Unidos, por cualquiera que haya sido la razón que haya entrado. Si se casa con residente legal permanente o ciudadano, por lo general las visas disponibles en el momento, y fuera de que haya algún incidente de que por alguna razón se presenten las peticiones individuales, lo que se hace es que se hace el dito inmigración, nos casamos por razones que no son defraudar inmigración, junto con inmigración, mira como estoy casado con este ciudadano, yo no soy una carga económica, el ciudadano tiene suficiente dinero para mantenerme, no tengo ningún delito o de haberlo tenido, aquí está el perdón. Bendito, por favor, déjame ser residente legal permanente, que eso es lo que normalmente se conoce como un one step, y entonces inmigración llama a la pareja a entrevista a las oficinas de USCIS o UCIS, como le dicen coloquialmente, y de ser aprobado, entonces el extranjero desde adentro de los Estados Unidos puede obtener el green card. El detalle con las visas de esposos es que para que se va a hacer todo el proceso dentro de los Estados Unidos, el extranjero que está por ser solicitado tuvo que haber sido inspeccionado en una frontera. ¿Y qué significa eso? Significa que no pudieron haber entrado en Yola o no pudieron haber cruzado simplemente la frontera de México o Canadá por un punto que no fuese designado de entrada. Porque lo que quiere inmigración es que un oficial de inmigración haya tenido la oportunidad de decirle al extranjero, adelante, pasa. Ahora, si el extranjero sí pasó por una frontera autorizada, fuese aeropuerto, fuese la frontera de México con Estados Unidos, Canadá con Estados Unidos, y por discreción del oficial no solicitó ningún documento y simplemente le permitió pasar, eso entonces se puede tomar como que fue admitido e inspeccionado a los Estados Unidos. En los casos que no se da esa inspección, se tiene que solicitar un perdón. Entonces se presenta primero la petición del esposo, bendito, el matrimonio es válido, y cuando eso es aprobado y cuando eso es aprobado, se presenta el perdón diciendo a la inmigración, bendito, yo sé que él no fue inspeccionado, pero como yo sufrí, yo ciudadano americano, sufriría extremadamente, permite que mi pareja salga al consulado de su país para la entrevista sin que cuente con una deportación y sin que permanecer 5 o 10 años fuera del país. Si ese perdón no se presenta y el extranjero sale, el extranjero es posible que no pueda volver a entrar por un periodo de 5 a 10 años. Anda, el sirete. Wow. Bueno, si se va a casar, piénselo varias veces y tome esto en consideración. De hecho, si se casan, es un excelente remedio para el extranjero que haya ya sobrepasado su visa de turista, por ejemplo, porque como entró con inspección, el matrimonio salvaguarda ese periodo ilegal que haya acumulado. El matrimonio sí puede ser una solución. Lo importante es que no se casen por obtener un derecho de inmigración.
Se pueden casar porque se aman, se pueden casar por dinero, puede ser sugar mama y sugar daddy, para lo que le importa inmigración. Por la única razón que no se pueden casar es por beneficios migratorios. Wow. Bueno, yo creo que, o sea, aquí hay información por un tubo y 7 llaves. Esto es cuestión de usted sentarse y decir cuál va a ser mi estrategia, orientarse con una abogada como la licenciada Mariela García, sí, cuál va a ser mi estrategia, cuál de estas oportunidades o estas distas alternativas es la que me conviene, cuál es la que es real a mi situación, porque queremos evitar que piensen, porque recuerda que es un asunto de percepción en muchas áreas, o sea, queremos evitar que piensen que la razón por la cual te estás casando o estás entrando ahí es por cualquier otra que no sea la real. En el caso del matrimonio, que no sea para conseguir estos derechos. Entonces, licenciada, yo creo que la última pregunta para darle un cierre a esto sería, ¿qué pasa si yo me quedo más tiempo de la visa que sea que yo tenga? Si yo estoy aquí más tiempo del permitido. Depende. Depende cuál sea la visa, depende cuánto tiempo te hayas sobrequedado de esa visa y depende si inmigración se entera o no. Puede ser que no hace absolutamente nada. Puede ser que la persona se vaya y pueda volver a entrar sin problema. Puede ser que la persona se vaya y cuando vaya a volver a entrar le aparezca la notificación a inmigración y entonces del aeropuerto le digan, mira, no, tu visa está cancelada, tienes que regresar a tu país. Puede ser que en vez de decirle regresa a tu país, estás deportado 5 años, o que simplemente diga, pues mira, vamos a dejarte pasar con este papelito, pero te tienes que comunicar con nosotros cada tanto tiempo, o que lo lleven a un centro de detención y entonces esté detenido mientras inmigración vea su caso. Pueden pasar tantas cosas dependiendo de cómo fue que se sobrequedó, cuál fue la visa, cuál fue la razón de quedarse, si prestó alguna extensión o no. Mi recomendación es que si creen que se van a pasar del periodo de la visa, soliciten una extensión si es justificable. Si pasan del periodo de salida de la visa, vuelen bajito y comuníquense con la oficina que los podemos orientar en su caso en específico. Y si no tiene por qué extenderse de la salida de su visa, trate de ir antes de la fecha indicada para evitar cualquier problema con inmigración. Wow, excelente. Me parece que, y ven ahí, call to action. Ya sabe mi gente, déjame saludar a la gente antes de irnos. Saludos a Juan Carlos, aquí a Antonio, salud. Nos preguntan, de hecho, de YouTube lo siguiente, Antonio, de una vez, antes de yo hacer la salida, dice, ¿cuán costoso puede ser el proceso de residencia si uno es ciudadano estadounidense y desea estar residencia en Colombia o en República Dominicana? En este caso sería al revés. Pues en ese caso, yo dedico al derecho de inmigración en Estados Unidos. Ya para ser residente en República Dominicana, en Colombia, tuviera que revisar con abogados de inmigración en esos países que le interesen. Ahora, si es ciudadano americano y desea que su esposa o esposo colombiano o de República Dominicana venga a los Estados Unidos, los costos para inmigración son mínimo. Edición de esposos tienen un 535 que se paga el gobierno federal. El Esa es filing. el costo de filing de ley 103, la petición de esposos. Pues va a depender si se hace el proceso de Estados Unidos. Ese filing tiene un costo diferente al proceso consular y pues los honorarios varían dependiendo de las particularidades de cada caso. Perfecto, perfecto, me parece excelente. Ya después, Antonio, vamos a tener, de hecho, y aprovecho para mencionar que ahora mismo nosotros estamos en el lanzamiento de un directorio de abogados y abogadas de Estados Unidos, de América Latina, de España. Así que en el futuro vamos a tener la oportunidad a través de esta plataforma de comenzar a comparar y que se den estas conversaciones de, ok, ¿cómo entonces sería con el caso de la pregunta de Antonio en distintas áreas del derecho? Así que ojo con eso, apunten por ahí si conocen algún abogado que digan, esta persona debería ser parte del SID Network, ya lo saben, déjenle saber y que pueden soltar para entonces nosotros ir creciendo esto y poder hacer contenido de mayor valor para ustedes.
Aquí nos pregunta Juan Carlos de Facebook, ¿se puede ir por meses a Estados Unidos y luego pedir una prórroga? Creo que tú lo contestaste en el caso de la visa de turista, pero para tener la contestación ahí con el depende y con el esto no es Por un lo consejo legal. general, por lo general va a depender. Si es con visa de turista B1, B2, por lo general lo común es que el periodo de entrada que se termina autorizando es 6 meses. Si después de esos 6 meses quieres prorrogar el periodo para estar más tiempo, la petición para extensión de visa de turista existe. Se tiene que presentar antes de la fecha de expiración y no esperen al día antes, porque en lo que se envía el paquete ya tuvieron que haber salido. Por lo menos 2 semanas antes de que se expire la fecha del pasaporte, con una razón justificada, se puede presentar la, eh, la extensión de la visa de turista. Ahora, si es por esta, que es el Visa Waiver Program, que solamente cualifican algunos países, ese es por 90 días, 3 meses, y por lo general no tiene extensión. Hubo unas opciones con el COVID que se tenía que cuadrar directamente con Customs and Borders, CBP en el aeropuerto, pero por lo general no tiene extensión. Ok, ya tenemos ahí súper on point la contestación. Aquí aprovechamos y saludamos a la licenciada Elizabeth García Torres, que también siempre está por ahí apoyando todas estas iniciativas, así que gracias. Y bueno, hasta aquí estamos. Si quieren conseguir a la licenciada Mariela García Amador y su práctica legal, toda la información de ella, website, Instagram, LinkedIn, Facebook, está en la descripción. Dice, conecta con la licenciada Mariela. Cliquea cualquiera de esos y vas a tener acceso a ella. Así que gracias, licenciada, por tener la oportunidad de estar con nosotros. Gracias a ti por esta plataforma. Gracias, gracias. De verdad que esto fue un tema que yo he estado aquí aprendiendo, apuntando, porque de verdad que es muchísima información importante. Y de hecho, este tema particularmente ya está, o sea, cuando tú entras a Google y pones aspectos migratorios para artistas, sale arriba. Así que ese es el valor de este video que acabas de hacer. Así que gracias por esa oportunidad. Nos vemos a la gente. Sí, Zumba. Comentar 2 cositas. En mi página de Facebook los jueves al mediodía salen lives cortos desglosando un poquito el derecho de inmigración y lo que está pasando recientemente en él, que cualquier cosa pasen a verlo si tienen dudas sobre inmigración. Y también como presidente de la Comisión de Inmigración del Colegio de Abogados, esperan pronto estar trayendo unas cositas bien chéveres para todos los extranjeros que se encuentran en Puerto Rico. Súper, así que ya lo saben, conecten con la licenciada para que se sigan educando. Hay muchísimas oportunidades para que usted tenga mayor información, se proteja y proteja a los suyos. Así que si estamos en música, hoy es miércoles de música, yo sé que fue un poquito distinto, estábamos teniendo esta otra área, pero regresamos el próximo miércoles de música con más sobre el derecho de entretenimiento, la música y todo lo bueno. Así que este tema es súper importante, no puedes dejar pasarlo, estúdialo, dale replay y compártelo con alguien que esté teniendo una situación como esta, porque así puedes proteger a tus seres queridos. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos.